Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenos días, Inche, sí se Sí, le señor, escucha. sí se escucha. Sí. Perdón, muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Le comparto mi escritorio. El día de hoy vamos a hablar de otro patrón de arquitectura, de otro estilo arquitectónico. Vamos a hablar acerca de la arquitectura SOA. Siempre estamos hablando en este momento de que queremos integrar múltiples aplicaciones dentro de una empresa. Puede existir aplicaciones grandes o aplicaciones pequeñas que queremos que de alguna manera intercambien algún tipo de dato, algún tipo de información. Puede ser que incluso una empresa tenga un sistema ERP, que es un sistema bastante completo, bastante grande, que tiene un portal web para clientes, que maneja todas las compras, que maneja la parte de manufactura, la parte de finanzas, tiene unos dashboards para mostrarle los indicadores de la empresa, maneja tiempos y proyectos, puede manejar la distribución de sus productos, la parte del CRM, que son las ventas con sus clientes. Es decir, usted podría tener dentro de la empresa un sistema ERP así de grande. Y aún así, el sistema más grande que son los ERPs, le va a hacer falta integrarse, por ejemplo, con un sistema que maneje recursos humanos o con un CMS que maneje toda la parte de los sitios web comerciales de su empresa. De todas maneras, necesita intercambiar información. No existe una empresa grande que tenga un solo sistema. Por muy grande que sea su sistema, como el caso del ERP, al menos va a necesitar un sistema que maneje la parte de recursos humanos. Y si no, en la mayor parte de empresas va a tener software especializado para manufactura, un sistema para la parte de ventas y el CRM, el manejo de los clientes, otro sistema para manejar proveedores, otro sistema para lo que es la contabilidad, otro sistema, los dashboards está implementado en otro sistema. Y por lo general, cada uno de estos aplicativos van a manejar su propia base de datos y van a tener su propia arquitectura. De cualquier forma, lo que necesitamos es poder integrar esos aplicativos, es decir, que dentro de, por ejemplo, las ventas, cuando hay un empleado, eh, una venta, por ejemplo, tiene el cliente a quien le estoy vendiendo, los productos que estoy vendiendo, y queda también registrado cuál es el cajero, ¿cierto? El empleado que hizo esa venta. Este empleado debería tomarse de la base de datos de recursos humanos, de forma que, digamos que si en la base de datos de recursos humanos un empleado está de vacaciones,
no pueda otro compañerito, otro amigo, otro vendedor utilizar su usuario para hacer ventas a nombre de él, ¿no es cierto? Porque la idea de tener registrado qué empleado hizo cualquiera de las actividades o transacciones que puede tener una empresa es por auditoría, ¿cierto? Por seguridad. Si alguien cometió un error, si alguien hizo una transferencia a nivel financiero de la cuenta del banco de la empresa, ¿a quién? ¿Por qué? Entonces nos queda esa auditoría, ¿cierto? Y por lo general, la mayoría de los fraudes en las empresas, por ejemplo, ocurre cuando alguien se va de vacaciones, toma vacaciones y las claves, por malas prácticas de seguridad, usted comparte la clave con su amigo, su compañero, con alguien o alguien le vio cuál clave tiene usted. Y entonces, si quieren hacer algo medio fraudulento, lo que van a hacer es conectarse con su usuario y que quede registrado a su nombre si hizo alguna transferencia, digamos que si fuese un banco, coge y le pone que un préstamo que tenía ya está pagado o cosas así. Por tanto, es importante en las empresas que, por ejemplo, el sistema de recursos humanos esté integrado con el resto de aplicativos, ¿cierto? Para el caso más crítico de que si un empleado se va de vacaciones, en todos los sistemas ese usuario se muestre como que está bloqueado, ¿no es cierto? Está inhabilitado para hacer transacciones hasta que el usuario regrese de las vacaciones. O si peor, un empleado ya fue despedido o ya renunció y se fue a otra empresa, pues ya no puedan existir más transacciones a nombre de ese empleado. Entonces, ese es un ejemplo de por qué los sistemas deben estar integrados. Más aún cuando, por ejemplo, las ventas, los proveedores, la manufactura o a quienes estamos entregando en la parte de distribución nuestros productos, deben manejar el mismo producto. Yo no puedo tener una base de datos con lo que vendemos en el web, unos productos, otros productos para las ventas en oficinas, otros productos para distribución y duplicada la información de productos en cada una de las bases de datos que tengan estos sistemas. Sería bastante problemático. Y ahí la necesidad de intercambiar información entre aplicativos. Ya vimos que una forma de intercambiar información era a través del RPC, llamado a un procedimiento remoto. No muy efectivo, pero fue de las primeras formas en las que se integraban dos aplicativos. Vimos eh, cliente-servidor, bueno, en ese no se integran dos aplicativos, pero SOA es un sistema, es una arquitectura que me va a permitir integrar aplicativos heterogéneos, es decir, que estén hechos en lenguajes de programación diferentes, que tengan una plataforma tecnológica diferente y que puedan intercambiar información. De hecho, los primeros intentos de intercambiar información, por ejemplo, fueron realizados por DICOM. DICOM lo que buscaba es que crear una especie de componentes y esos componentes se exponían en una máquina servidora, ¿no es cierto? Y los clientes podían acceder a esos componentes y poder consumirlos. El problema de DICOM era que no era independiente de la plataforma tecnológica, es decir, yo tenía ya los componentes creados, por ejemplo, en un lenguaje de programación y el cliente tenía que ser exactamente el mismo lenguaje de programación para poder consumir esos componentes. Por ahí ya tenía una fallita de ICOM, pero fueron hace años atrás, esta tecnología ya casi no se utiliza, que la idea era justo eso, crear aplicaciones clientes que se integren y que consuman componentes que están dentro de un servidor. Es decir, había un servidor de aplicaciones. ¿Qué era lo que tenía el servidor de aplicaciones? Una serie de componentes a las cuales los clientes se conectaban para lograr intercambiar la información que necesitaban. Como decimos, DICOM fue un buen inicio, pero no lo logró con éxito, digamos que era una tecnología cerrada. Luego surgió otro tipo de intento de hacer lo mismo, más o menos por los mismos años, que era Corva. Corva también tenía una idea muy similar en la que
pretendían tener un servidor de objetos, ¿no es cierto? Y los clientes lo que hacían era consumir esos objetos, ¿sí? Pero de todas maneras, los clientes tenían que estar dentro de la misma red, dentro de la misma Internet, dentro de la misma LAN, y tener acceso a este servidor de objetos, que era más bastante parecido a lo que era DICOM, ¿no es cierto? Pero seguían también dependiendo, inclusive, por ejemplo, este ya es una arquitectura también de Corva, ¿no es cierto? Donde tenían estos servidores, y lo que querían hacer es que usted siempre tenga una especie de stubs similar a lo que tenía RPC. Stubs para transformar los tipos de datos con los que pueda trabajar. Tenían también un orquestador, un broker, para intentar hacer que los clientes puedan comunicarse con esos objetos, a través de referencias y pasar los resultados. Seguía siendo una tecnología bastante, sobre todo, dependiente del mismo lenguaje de programación, y usted debía conocer exactamente cómo estaban construidos los objetos. Sin embargo, la forma más efectiva que existe actualmente para comunicar dos aplicaciones, lo ideal es mediante SOA. SOA sí es una arquitectura que nació basándose en lo que era DICOM y lo que era Corva, pero que ya tuvo muchísimo éxito al punto que se llegó a convertir en un estándar. SOA es del tipo de arquitectura más utilizado. Es una arquitectura orientada a servicios, nos dice, donde lo que pretende es que los diferentes sistemas que puede tener en diferentes plataformas tecnológicas, SOASI ya logró integrar tecnología distinta, plataformas distintas, lenguajes de programación distintos, para consumir servicios. Decía, expongamos servicios de los sistemas, y los sistemas lo que va a hacer es consumir esos servicios. Y así fomentaba también la reutilización del código, de poder utilizar un servicio por más de un aplicativo. ¿Qué es adicional lo que estamos queriendo hacer? Cuando estos servicios ya no se convierten solamente en un servidor dentro de la LAN, sino que fueron más allá, construyeron servicios web, ¿cierto? Que están instalados dentro de un servidor web. Y lo que hicieron es, por ejemplo, colocar su base de datos en la red más protegida, ¿cierto? Y utilizar un servidor web, y dentro de este servidor web exponer un web service. Ya, un servicio que está expuesto a través del Internet ya se convierte en un web service. Y los clientes, independientes de la tecnología que estén utilizando, inclusive del dispositivo, consumen ese web service a través del Internet. Aquí tenemos también la misma idea. Tenemos una base de datos, tenemos clientes conectados a esa base de datos, será un aplicativo cliente-servidor, y tenemos un gran servidor que expone servicios a través del Internet. Y pueden existir otros clientes, otros aplicativos que se conecten a esos servicios a través del Internet para poder obtener la misma información. Entonces, la idea es conectar a través de SOA múltiples sistemas exponiendo servicios. Y ahora, ¿por qué logró convertirse en un estándar? Y digamos que inicialmente a usted se le podría ocurrir decir que si usted tiene un aplicativo A que usa una base de datos A, y tiene un aplicativo B que usa una base de datos B, ¿cierto? Digamos que este aplicativo A era el aplicativo de financiero o el de ventas, ¿no es cierto? Que quiere registrar qué empleados eh, pueden hacer ventas de que su usuario esté activo. Y el aplicativo B es el sistema de recursos humanos con su base de datos de recursos humanos. Usted podría decirle inicialmente al aplicativo A, conéctate a mi base de datos, ahí tengo una tabla de empleados con los usuarios, y mírale si está de vacaciones o está activo ese empleado, y entonces sí utilice esa información en tu sistema para mostrar qué empleado está haciendo una transacción.
compartir la base de datos, ¿no es cierto? Si es su misma empresa, no hay ningún problema, ¿cierto? Le da el acceso a la base de datos, le indica qué tablas tiene que utilizar. Si solo es de consulta, tampoco hay ningún problema porque no va a dañar su información. Únicamente está consultando y utilizando. Podría darle permisos a nivel de base de datos para que este aplicativo se conecte con un usuario determinado y solo tiene permisos de consulta sobre ciertas tablas para seguridad, ¿no es cierto? Una práctica bastante utilizada en las empresas, no muy segura, pero digamos que dentro del ambiente empresarial ocurre con mucha frecuencia. Sin embargo, ¿qué ocurre si usted ya le da este aplicativo, no solamente quiere consultar, sino que quiere modificar la información que tiene en su base de datos? Digamos que el cliente, que lo que está compartiendo es el nombre del cliente o la tabla de los clientes. Y el aplicativo de ventas necesita agregar un campo adicional al cliente y el aplicativo B da el mantenimiento a los clientes y queremos un campo adicional, hay que modificar los 2 aplicativos, o este puede modificar la tabla y este dejar de funcionar. Entonces, en esos casos ya, estamos entrando en un problema. Entonces, la práctica de compartir la base de datos no es una buena práctica que debemos realizar. Para ello, la solución sería integrar el aplicativo A y el aplicativo B a través de servicios. ¿Sí? Y que la base de datos sea de uso exclusivo de los diferentes aplicativos. El aplicativo A únicamente use su base y el aplicativo B solo él utilice su base, porque él tiene toda la lógica para manejarla y compartir información acerca de los empleados, por ejemplo, o de los clientes, exponiendo servicios para que estos 2 aplicativos puedan comunicarse y el aplicativo B puede exponer un servicio que diga empleados disponibles. Y este aplicativo A va y consume ese servicio y le dice, este empleado está disponible, no está de vacaciones, ¿puedo usarlo? Y le dice sí y le manda tal vez los IDs de ese empleado, ¿cierto? Para que pueda registrar dentro de sus transacciones. Entonces, esa es la idea central de eso, exponer servicios para no tener que compartir bases de datos, porque digamos que en cambio es un servicio que usted va a compartir con otra empresa fuera de su institución. Digamos que es el servicio típico del registro civil. ¿No es cierto? El registro civil tiene una base de datos con todas las personas, con sus números de cédulas, y usted le podría servir para validar si la cédula es correcta, si pertenece a una persona que no ha fallecido, si pertenece a una persona que es mayor de edad, ¿no es cierto? Pero imagínese al registro civil compartiendo su base de datos para que otras instituciones puedan hacer las consultas. Terrible. Sería un gran hueco de seguridad. Nunca el registro civil va a compartir su base de datos de esta forma para que todos puedan consultar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Exponer un servicio. De hecho, por ejemplo, ya cuando usted trabaje va a ver que el registro civil tiene expuesto un servicio web justamente en el cual se envía un número de cédula y el registro civil le manda todos los datos adicionales de esa cédula. Evidentemente también le cobra por cada consulta que usted haga, porque tiene que mantener el servicio. Pero con ello, antes, los aplicativos, por ejemplo, bancarios o los aplicativos de cualquier empresa antes, para validar que el número de cédula sea correcto, utilizaban, por ejemplo, el algoritmo del módulo 9 para validar que el número de cédula sea correcto. Pero aún así no había forma de validar si la cédula pertenecía a una persona que había fallecido o si la cédula era de un menor de edad. Actualmente, con el servicio web expuesto del registro civil, todas las empresas, de hecho, van y con el número de cédula consultan los datos ahí, inclusive ya le llenan los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, ni siquiera le preguntan a usted esa información, sino que ya la toman del registro civil. Entonces, ¿qué tecnología está ahí detrás? SOA, una arquitectura orientada a servicios. ¿Por qué se convirtió en estándar? Sería la idea de esta arquitectura. Déjeme ver qué es un web service. Justo lo que estábamos hablando. Entonces ya surgió este término de
¿Qué es un web service? Que es un servicio expuesto a través del Internet. Y adicional, este web service utiliza tecnología como protocolos y estándares para poder intercambiar los datos entre los aplicativos. Y logró los web service integrar diferentes lenguajes de programación y que se ejecutan sobre cualquier plataforma, ¿cierto? Entonces el web service es una forma exitosa para intercambiar información y tampoco le interesa saber a través de qué protocolo de comunicación se está comunicando, ¿sí? Usted puede usar cualquier protocolo siempre y cuando estos web service o cualquier tipo de servicios. Para consumir esos servicios y la base y el éxito del SOA fue que utilizaron una como protocolo para comunicarse a través, como están en el Internet, a través del HTTP, el SOAP. ¿Qué es el SOAP? El SOAP es un estándar, una tecnología que lo que hace es a los mensajes dividirles y darles un formato estándar que tenga un header, que es una cabecera, y un payload, que es el detalle de todo el mensaje. Y el header, de hecho, le sirve para indicarle qué información va dentro del payload. Un mensaje de este tipo SOAP, lo que le dice es en el header, le va a decir, le viene un código que es un número de 8 caracteres. A continuación, te va a venir el nombre que es un string de 50 caracteres. Luego te va a venir un booleano, un 0 o un 1, que identifica si el género de una persona. Luego viene una fecha con 10 números, que es los 4 primeros es el año, los 2 siguientes es el mes y los 2 últimos es el día, ¿sí? En el header se establece justamente el formato del payload, el orden en el que me van a venir todos los registros. Imagínese que por este mensaje SOAP va a viajar los registros de los clientes, o como en el caso del registro civil, el mensaje SOAP me va a indicar qué datos nomás me viene una vez que yo consulto con un número de cédula. No me viene solamente si la cédula es válida, me viene adicional nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el segundo nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de caducidad de la cédula, el lugar donde fue emitido. Entonces, alguna información me viene. Y es el header el que me dice qué información viene y cuántos caracteres, cuántos espacios van a ser utilizados. Y en el payload ya me viene todo el detalle, ¿sí? Eso es lo que mantiene el SOAP. Y el SOAP se ha convertido en un estándar y que estos mensajes viajan a través del HTTP porque están hechos para justamente funcionar en los servicios web. Adicional, todo lo que viene en el payload utiliza una tecnología denominada que el mensaje tiene que venir en formato XML. Y entonces, cuando un servicio web quiere intercambiar información o uno quiere consumir la información de un servicio web, suele venirle un contrato que es el WSDL. Cuando usted le hablen del WSDL, le dice, ese es el contrato. Uno no entiende muy bien a qué se refieren con un contrato. Y este WSDL está en formato XML. El formato XML es un estándar también, ¿no es cierto?, donde se maneja con unos códigos que le indican dónde empieza, por ejemplo, las definiciones, dónde empiezan los tipos, dónde empieza el esquema, dónde empiezan los elementos, ¿no es cierto? Y casi por lo general tiene estos tags, y estos tags se abren y se cierran. Ese es el estándar del XML. Entonces, XML es el uso de estos tags para determinar qué elementos vienen. Y el WSDL es un contrato que le muestra qué servicios web está exponiendo. Es decir, si usted podría ver el servicio web que por lo general está en el Internet, usted puede ver qué métodos se están exponiendo. Aquí tenemos
los diferentes métodos que se denominan endpoints, puntos finales también, pero en definitiva, para nosotros como programadores, estos son los nombres de los métodos que yo puedo consumir dentro de ese web service. Y si yo le hago clic, se denominan SOAP actions, pero para mí son los, ya bueno, este sería como la clase y este ya serían los métodos. Por ejemplo, en este yo puedo tener el agregar rol, agregar usuario, ¿no es cierto? El autenticar, el borrar un rol, borrar un usuario, ya son las SOAP actions, ya son los métodos que yo voy a consumir. Y los endpoints vendrían a ser una especie de clases donde están agrupados, no son en realidad clases, es una forma de agrupar un conjunto de métodos que están disponibles para que yo consuma a través del Internet. Y el formato, cuando yo selecciono cualquiera de estos métodos, ¿sí? Me aparece un formato XML donde me dice qué parámetros recibe este método, cuántos parámetros son y de qué tipo de datos debo enviar ahí. Y ese es el formato justamente en formato XML, que es un estándar. Entonces, cuando usted quiere consumir un servicio web, tiene, debe enterarse, siempre le van a decir, por ejemplo, si usted se va al registro civil y le dice yo voy a consumir el servicio web del registro civil para validar la cédula, ellos le dan el formato el WSDL, en el cual usted va a poder ver qué métodos tiene, qué parámetros usa, ¿no es cierto? Y por qué se denomina contrato a este WSDL, porque es lo que usted debe cumplir para poder consumir ese servicio. Si no le mandan ese formato, en formato XML, él no va a poder consumir el servicio. Entonces, ese es cómo funcionan los servicios web, utilizando un estándar global, que ya fue el XML, y el SOAP para decidir que la parte del header es quien le define qué datos nomás le van a venir, y en el payload ya viene el registro completo. Todo esto, el SOAP, es un mensaje que viaja a través del Internet, a través del protocolo del HTTP. Ese es el estándar utilizado para consumir un servicio web. ¿Qué más le puedo contar acerca de los servicios web? Bueno, la arquitectura como tal, que decíamos, es poder consumir, ¿no es cierto?, varios servicios. Por aquí teníamos algo que nos decía acerca de las bases de datos: no compartas la base de datos. Es muy mal visto que una base de datos ajena modifique los datos directamente, pues puede llevar a serios problemas de integridad de datos. Esto iba más arriba a la parte de no compartas la base de datos. Utiliza servicios y podrían ser servicios web. ¿Qué arquitectura podemos tener cuando queremos consumir servicios? Una de las arquitecturas más utilizadas es que yo puedo tener muchas aplicaciones que se conecten a un bus de servicios, similar a como teníamos en el EDA, donde había un bus de eventos. Es el mismo criterio, pero aquí tenemos un bus de servicios. Este bus de servicios lo que va a hacer es prácticamente un conjunto de servidores que exponen servicios web, que los aplicativos se conectan a este bus de servicios para consumir todos los servicios que estén expuestos, ¿cierto? Es como poner una parte común en donde se encuentran todos los servicios web. Y existen inclusive ya softwares creados para administrar servicios. Usted va creando nuevos servicios y los coloca dentro del bus, y es el bus quien administra todos esos servicios que usted va creando. No es obligatorio tener un bus de servicios para exponer un servicio web. Puede poner tranquilamente solo sobre un servidor y exponer sus servicios. ¿Cuál es la otra idea detrás de exponer los servicios? Digamos que el aplicativo bancario expone un servicio para consultar el saldo y también expone otro servicio para hacer un retiro, ¿sí? También yo puedo crear nuevos servicios que sean servicios compuestos. Es decir, para hacer un retiro, yo primero consulto el saldo y luego hago el retiro. Entonces, el nuevo servicio que ya es compuesto por dos servicios que ya existen.
¿cierto? Sería el retiro de saldo, el retiro con consulta de saldo, ¿cierto? Sería un servicio compuesto que puede ser consumido por una aplicación ATM que, como un cajero automático, ¿cierto? La idea es no crear un nuevo servicio que haga un retiro y una consulta de saldo, sino utilizar la composición de servicios. Y esta composición puede ser no solamente así, sino que puede llegar a ser tan compleja como nosotros queramos. Podemos tener múltiples aplicativos exponiendo múltiples servicios y ya se va creando de alguna manera una especie de capas de servicios. Y luego servicios de otra capa que están compuestos a través de servicios que ya no son tan básicos, otra capa que ya implementa servicios más complejos, ¿cierto? Y al final, capas de servicios que utilizan una serie de servicios hacia abajo. Esta es la composición de servicios, ¿no es cierto? Entonces, los aplicativos consumen un solo servicio y ese internamente está consumiendo una serie de servicios. Si yo ya coloco servicios así como por capas, esto también me podría a mí indicar que este servicio está expuesto en un servidor, esto está en otro servidor, esto ya es otro servidor y esto es otro servidor, o tranquilamente esto un servidor, esto otro porque es otro aplicativo y esto otro. La idea es que yo también puedo dentro de SOA colocar, como antes colocábamos componentes dentro de las capas, colocar dentro de capas una especie de servicios para hacer la composición de servicios. Y esa composición, ¿cierto? Podemos tener una capa superior, la misma vista de esta, pero acá, con un sinnúmero de servicios y ya unas capas superiores que ya crean servicios que están utilizando los servicios más básicos, ¿cierto? También está soportado por la arquitectura de servicios. Evidentemente, entre más capas cree yo, más cada capa es un servidor. ¿Qué es lo que se va a degradar? ¿Quién me puede contar qué cree que sería un problema al tener múltiples capas como tenemos aquí? ¿De qué deberíamos tomar en cuenta? Kevin, dígame. El performance, Muy bien, el performance, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya se convertirá en un problema. porque si vamos de capa en capa va a haber más latencia. Correcto. Tenemos un incremento de latencia, ¿cierto? Entonces, eso también debemos tomar en cuenta. Pero es factible usar composición de servicios. ¿Qué más le puedo comentar acerca de, bueno, ya creo que hemos visto todas las características de los servicios y de eso. Finalmente tenemos un conjunto de ventajas y desventajas que tiene esta arquitectura. Ventajas, nos dice, reduce el acoplamiento. ¿Alguien por qué cree que es una ventaja el reducir el acoplamiento dentro de esta arquitectura? Cristina. Sí, Inge, buenos días. Yo creo que es porque, o sea, como la comunicación se basa en los contratos, va a ayudar a que las aplicaciones se desacoplen. ¿Qué era el acoplamiento? ¿Qué es tener un bajo acoplamiento? O sea, que no dependen de nadie. Correcto. No es tanto que no dependen, sino que pueden hacer una tarea solitos y hacer de forma independiente una pequeña tarea, ¿cierto? Tener un bajo acoplamiento es que todas estas tareas pequeñitas sean independientes. Muy bien, Cristina. ¿Cuál es su apellido? Rivera, Inge. Cristina, ¿cierto? Entonces, el tener muchos servicios que hagan una tarea bien, ¿cierto? Solo una tarea,
La idea es que creo un inventario de servicios muy básicos que hacen solo una tarea, tienen un bajo acoplamiento, y a los servicios compuestos utilizarán a estas tareas sencillas para hacer transacciones más complicadas. La testeabilidad nos dice como una ventaja. ¿Alguien por qué considera que la testeabilidad? Luis Ernesto. Porque se le puede probar de forma, o sea, cada servicio eh, independientemente. Correcto. Por eso es fácil hacer las pruebas, la testeabilidad, porque podemos probar los servicios de forma independiente. ¿Correcto? Y luego, si ya queremos probar los servicios compuestos, pues también llamamos solo al servicio compuestos y él se encarga de probar toda la transaccionalidad inmersa en el resto de servicios. Muy bien. La reutilización, ¿por qué será una ventaja? Cristina. Sí, porque como o sea, como el SOA están desarrollados para hacerse en una sola tarea, yo creo que ahí es más fácil de que los servicios mismos se reutilicen. ¿Cierto? Porque como tenemos servicios bastante básicos, es muy probable que puedan ser reutilizados y la composición de servicios nos permite justo eso, reutilizar. ¿Por qué la agilidad será una ventaja? Nadie más, Cristina, entonces, o ya no, John, entonces, ¿por qué la agilidad será una ventaja? Porque, digamos, en el caso del consumidor, por ejemplo, no sabe que detrás están funcionando varios como procesos compuestos, pero en sí, o sea, se están juntando varios y le están dando o sea, lo que necesita el consumidor. Y a pesar de que atrás hayan varios, como procesos pequeños que se van juntando. Muy bien, así es. ¿Alguien si me puede hablar de la escalabilidad? Paul, Cueva. En la escalabilidad pienso que como son varios aplicativos independientes que se comunican por los protocolos del web service, entonces no importa el tamaño, el tamaño, ¿cómo lo explico? Se pueden incorporar varios, pueden aumentar el número de aplicativos que se comunican entre sí. Muy bien. La escalabilidad, permíteme poner el punto antes de olvidarme. Justamente, ¿no es cierto? Digamos que como yo tengo un inventario de servicios que hace escalar, puede crecer, ¿no es cierto? Nuestros servidores para que más clientes puedan comunicarse, ¿cierto? Y como tengo separados las actividades individuales en mi inventario de servicios, digamos, tengo servicios básicos y yo puedo escalar solamente la parte que necesito. Digamos que hay un servicio, el consulta del número de cédula para el registro civil. Digamos que tiene varios servicios, pero entre ellos el consulto de número de cédula es el más utilizado y necesita escalar, necesita crecer. Entonces pone otro servidor adicional exponiendo los mismos servicios, ¿no es cierto? Entonces, como son componentes separaditos, yo puedo escalar solo lo que necesito, lo que no ocurría en una aplicación monolítica, ¿no es cierto? Que aunque tenga yo dentro de la aplicación monolítica muchos transacciones, para escalar tengo que escalar la aplicación completa, así sea que lo que yo necesito escalar sea solamente un módulo o una funcionalidad específica. Como aquí tenemos separados cada transacción o cada servicio, puedo escalarla fácilmente. Interoperable. ¿Por qué será interoperable? Dice Ernesto. Porque la aplicación permite que, o sea, utiliza varios servicios para funcionar. Y más o menos, ¿alguna otra idea de qué será interoperable? En este caso, interoperable se refiere a que puedo utilizar diferentes tipos de tecnología. Si no me importa la tecnología, puedo tener unos servicios hechos
en un lenguaje de programación, otros servicios hechos en otro lenguaje de programación, incluso expuestos en plataformas tecnológicas distintas, unos servicios que están dentro de Apache en un servidor Linux, otros servicios que están en un servidor Microsoft en Internet Information Server, ¿sí? Inclusive en plataformas tecnológicas distintas, pero como utilizan un estándar como el XML o ISOAP para crear estos mensajitos que van a viajar a través del HTTP, y todos utilizan el mismo contrato, el WSL, como para decirme cuál es la estructura de mis servicios, como son estándares abiertos que todo mundo puede utilizar, y de hecho el éxito de SOAP es justamente eso, haber utilizado algo estándar y haber logrado hacer que esa forma de comunicación sea aceptada por muchísimas empresas, y de ahí que se convirtió, de hecho, en el estándar abierto, ¿no es cierto? Entonces, interoperable se refiere más a eso, a que puede utilizar diferente tecnología, inclusive un servicio compuesto puede utilizar servicios de diferente tecnología sin ningún inconveniente. Esa sería como su mayor ventaja. ¿Por qué el performance? Bueno, ya vimos por qué el performance es una desventaja. Porque siempre voy a tener saltos de un servidor al otro. Y dependiendo de cuántos saltos tenga yo que hacer para terminar una sola transacción, el performance se va a ver degradado. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tomar muchísimo en cuenta. Nos puede quedar gráficamente la arquitectura muy bonita, pero si el performance, los saltos para llegar de servidor a servidor no son buenos, estamos en problemas. Pero ¿qué suele ocurrir como solución? Aunque el performance sigue siendo un problemita, es que todos estos servidores se colocan, por ejemplo, en los data centers de las empresas. Todos los servidores están dentro de una partecita que se denomina el core de comunicaciones. ¿Qué significa? Que los ingenieros de comunicaciones que colocan las redes van a poner, por ejemplo, un core de fibras, se suele decir. Significa que todos los servidores se comunican, digamos, a la mayor velocidad y que sus conexiones son a través de fibra, que es la forma más eficiente de comunicar, ¿no es cierto? Donde los tiempos de latencia son bastante cortitos. Entonces, si todos los servidores están dentro de un mismo, del mismo core de comunicaciones, los tiempos de latencia van a ser bastante bajos y no tengo ningún problema en colocarlo así. Pero no quiere decir que aunque tengan un buen nivel de comunicación, no se convierta en una pequeña desventaja. ¿Por qué la volumetría será una desventaja? ¿A qué se referirá con volumetría? Luis Ernesto. Puede ser a que no puede procesar muchos datos. No. De hecho, la volumetría y el gobierno significa que a veces se nos puede hacer la cantidad de servicios que podemos llegar a tener dentro de nuestro inventario es una desventaja, porque ya se empieza a ser bastante complejo tener un registro de que si modifico este servicio, este está siendo utilizado por una serie de transacciones en la siguiente capa. Y esas están utilizadas por una serie de transacciones. Entonces, el gobierno y la volumetría se refiere a eso, que ya se convierte un poco complejo y debe haber alguna forma de registro para decir que tales servicios están siendo utilizados por quién, y va a tener una cantidad. Si hace que un servicio haga solo una tarea en particular, va a tener una cantidad de servicios impresionante. Es como tener todos los getters y los setters de todos los atributos de todas las clases, algo así, ¿cierto? Tiene el get y el set para cada atributo. Entonces, haga de cuenta en una empresa grande, una base de datos grande, cuántos servicios va a tener. Y un servicio solo se encarga de modificar, el otro solo de insertar, el otro solo de borrar. Entonces, tiene una cantidad impresionante de servicios, y luego su gobierno se puede convertir en una desventaja. Tiene que ser muy meticuloso para poder tener un registro de todo lo que está haciendo y qué servicios están implementados en qué servidor, etc. Más puntos de fallos, evidentemente, ¿no es cierto? Si tenemos más servidores
significa que si alguno de ellos falla, sobre todo en los básicos, ¿no es cierto? Ya tenemos más probabilidades de fallar. Este servidor, hay más puntos de falla. Entre más servicios, más puntos de falla puedo tener, por tanto, podría convertirse eso en una desventaja. Sin embargo, es una de las arquitecturas más utilizadas. Más allá de si se usa un bus de servicios o no, yo puedo colocar simplemente un servicio dentro de un servidor web, dentro de un solo servidor web, y ya estoy utilizando esta arquitectura sola. Suele ser la más utilizada hasta hoy en día. La mayoría de empresas quieren utilizar este tipo de arquitectura. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Chévere, entonces hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Gracias. Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego. Que vaya muy bien.